Evangelio Diario, presentado por la parroquia Nuestra Señora de Lourdes. Domingo 23 de agosto. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, el Evangelio de hoy nos presenta un diálogo entre Jesús y sus discípulos en el cual encontramos dos elementos fundamentales para nuestra vida de fe: la identidad de Jesús y la misión que Él nos encomienda en la Iglesia. Este diálogo tiene tres partes: la pregunta que Jesús dirige a sus discípulos, la confesión de fe de Pedro y la misión que Jesús le confía. Este pasaje del Evangelio nos lleva al corazón de nuestra fe. La pregunta que Jesús hace a sus discípulos es la pregunta que nosotros debemos hacernos seriamente con mucha frecuencia, porque de la respuesta que demos desde nuestra experiencia personal y desde el corazón, no repitiendo fórmulas aprendidas, depende nuestro seguimiento de Cristo. De la respuesta que demos depende nuestra vida cristiana. Jesús y sus discípulos van camino de Jerusalén. Antes de este momento, Jesús ha tenido una intensa actividad predicando, haciendo milagros, anunciando el reino de Dios. Es hora de hacer un alto y hacer un sondeo sobre lo que la gente ha captado, sobre todo lo que ha hecho y enseñado. Por eso comienza con la pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Las respuestas son variadas: Juan el Bautista, Elías, Jeremías, alguno de los profetas. Todas las respuestas coinciden en que es un profeta. Y un profeta en el pueblo judío es un hombre de Dios, un enviado de Dios. Esto es importante porque la gente no acierta sobre la identidad de Jesús, pero han descubierto en él la presencia de Dios. Luego Jesús les pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? En esta pregunta hay también algo muy importante para nosotros. La pregunta está dirigida directa y personalmente. Jesús ha convivido con sus discípulos, ha tenido un trato directo y personal. Por eso la pregunta es personal. Lo mismo ocurre con nosotros. La pregunta está también dirigida a cada una y a cada uno de manera personal. Y la respuesta, obviamente, es personal. No importa lo que hayamos aprendido en la catequesis de primera comunión, en la catequesis de confirmación, en cualquier curso o charla. Lo importante es la respuesta que personalmente demos. Y esa respuesta la daremos a partir del trato personal que hayamos tenido con Jesús. Pedro se hace portavoz del grupo y responde: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. La respuesta de Pedro significa que reconoce en Jesús el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento
y que en Jesús tenemos la revelación definitiva del Padre para nosotros. Esta confesión de Pedro no es nueva. Ya antes, después de haber caminado Jesús sobre las aguas, los otros discípulos habían hecho la misma profesión de fe. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y en el Evangelio de San Juan, esta misma profesión de fe de Pedro la hace Marta. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Jesús le dijo entonces: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre sino mi Padre que está en los cielos. Jesús proclama a Pedro bienaventurado porque ha recibido una revelación de parte del Padre. También en este caso la respuesta de Jesús no es nueva. Antes Jesús había hecho una idéntica proclamación de felicidad a los discípulos por haber visto y oído cosas que ninguno antes había visto y escuchado. Y también Jesús había alabado al Padre por haber revelado estas cosas a la gente pequeña y sencilla y no a los sabios y entendidos. Pedro es uno de estos pequeños a los que el Padre se revela. El reconocimiento de Jesús como Mesías es una gracia de Dios, no es fruto del esfuerzo humano, de la inteligencia o capacidad intelectual. Dios se lo concede a las personas sencillas y humildes que en el trato personal con Jesús van recibiendo esta gracia. Y junto a esta bienaventuranza hay una misión. La misión que Dios nos encomienda presupone nuestra fe. No podemos asumir una tarea si no creemos en aquel que nos encomienda esa tarea. Por eso, junto a la profesión de fe de Pedro, hay una misión que Jesús le encomienda. Podemos entender el simbolismo de las llaves releyendo la primera lectura de hoy. Allí se nos habla del administrador del palacio del rey David. Se nos describen sus responsabilidades y los símbolos de su autoridad. Dice el texto de Isaías: le encomendaré la llave del palacio de David. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. A la luz del Evangelio de hoy, podemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Cuánto lo conozco? ¿Qué experiencia tengo de él? ¿Cómo formularía yo la respuesta con mis propias palabras? Y desde la fe que tengo en él, ¿cuál es la misión que el Señor me ha encomendado? Que Dios los bendiga y los proteja.